Queridos hijos, en esta primera lectura, tomada también el día de hoy del Siráside, del libro del Eclesiástico, tendríamos que recordar que no es una lectura piadosa que le esté enseñando a las personas que van al templo, a la sinagoga, cómo rezar. Es un libro de texto, es un libro de enseñanza precisamente para la clase dirigente del cercano Oriente, para los que van a reinar. Y no nos tiene que extrañar que en los labios, llamémosle presidente, llamémosle rey, faraón, primer ministro, con el nombre que sea, según la diferente clase de gobierno de los que existen a lo largo y a lo ancho de la historia, tienen la obligación de reconocer la verdad. Jesucristo es la verdad, pero referente a la función de gobernar, tiene que reconocer que el soberano, el dueño, es el Señor. Que ellos realmente van a representarlo con autoridad delegada de Dios, según las diferentes formas de gobierno. Hay diferentes formas de delegar la autoridad, pero el que reina es el Señor. Por lo tanto, le tengo que pedir al Señor que me ayude a hacer bien mi función. Y esto es aplicable, desde luego, para toda persona que tiene alguna responsabilidad sobre otras personas. Llámese alcalde, miembro del consejo municipal, llámese gerente, llámese jefe del personal, llámese dueño de la industria o de la plantación o de la fábrica, llámese papa, obispo, párroco, llámese responsable de un movimiento, de un grupo de iglesia, estructuras intermedias entre la familia y la parroquia, no sobre la parroquia, no sobre la familia, sino hacen el vínculo, la unión entre la familia y la parroquia, y sirven precisamente como puente. Llámese, cómo no, papá de familia. ¿Cómo no pedirle al Señor que sea benévolo? Y cómo no pedir que todo ser que alienta reconozca que Dios es el dueño supremo de todo. Siendo este pasaje del Antiguo Testamento, insiste en el temor, no en el miedo. La gran revelación insinuada, preparada ahí en el Antiguo Testamento, una de las grandes revelaciones del Nuevo Testamento, es que este Dios es amor. Por lo tanto, nosotros tendríamos que entender este temor como parte del amor, o mejor aún, superándolo, tendríamos que decir desde el cristianismo, desde el Nuevo Testamento, amar. Señor, que en todas partes del mundo te amen, respondan a tu invitación, a tu declaración de amor, y en consecuencia, viviendo ese amor, reflejado también y compartido con las otras personas, que prosperemos, primera oración de hoy, la colecta, en paz y en prosperidad. ¿Cómo no rezarlo? Padre, pero es el presidente, pero también el presidente está sujeto a Dios. Más aún, por su responsabilidad, tendría que orar más. Hoy en la mañana, leyendo algunas de las intervenciones del Papa Francisco, en una reciente, cuenta la anécdota de que cuando todavía era sacerdote, le tocó confesar a unas monjitas, y se fue a confesar con él, una muy mayor de 80 y pico de años, y que se notaba la santidad ya en los ojos y que al final de la confesión
el Papa le dijo, le voy a poner de penitencia que rece por mí porque hay algo que quiero conseguir de parte del Señor. Y la monjita, nos dice el Papa, se le quedó viendo ya con ojos pícaros y le dice, tenga la seguridad que el Señor lo va a escuchar, pero ya sabe, según el plan de su providencia, olvídese que hay atajos. Usted es mi confesor, pero olvídese, Dios no tiene atajos y no hay forma, según el plan, según el tiempo en que lo determine la providencia. Más que seguro que en aquella época Bergoglio ni siquiera soñaba en llegar a ser obispo, menos cardenal, muchísimo menos papa. Y hoy lo recuerda. Cuando nosotros algunas veces buscamos atajos, el Señor nos escucha, pero según el plan de su providencia y en el tiempo y en la forma de su providencia. Pero tenemos que ponerlo presente. Y tendríamos que recordar, cómo no, la oración no es para cepillar a Dios. La oración no es para hacerle conocer a Dios algo que Dios no sabe. Dios todo lo sabe. La oración no es para conseguir de Dios lo que yo busco. La oración es una profunda toma de conciencia y cuando yo le pido al Señor, tendría que tener más que claro que le pido porque soy necesitado. Le pido porque soy necesitado. Si no tuviera necesidad no se lo pido. Pero al pedirle porque soy necesitado a Él, reconozco que Él es muchísimo más grande que yo. Por lo menos en esa área en la que estoy pidiendo. Porque nadie le pide a un inferior, sino al superior en el área. Cosas que a veces no nos detenemos a pensar, pero lo tenemos que pensar. Y al detenernos a pensar esto, es aumentar nuestro conocimiento, aumentar nuestra conciencia. Como nos decía Conferencia Episcopal, la oración es una profunda toma de conciencia. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Y cómo no, uno de los puntos de la oración es sentirme necesitado. Oraciones de petición. Pero cómo no voy a reconocer, cuando estoy hablando con el Señor, que estoy incompleto, que soy imperfecto, que soy pecador, que sin Él nada puedo y que si hay algo de positivo en mi vida, es gracias a Él. Algunas veces colaborando yo conscientemente con Él, pero otras, aunque yo no tenía ni siquiera conciencia, y aunque no tenía posibilidad de, Padre, ¿qué estás diciendo? Ayer la lluvia riquísima que cayó en la tarde, que refrescó. Aunque no se lo pidiéramos. Hay algunos que han hecho de esta lluvia todo un himno. Señor, que se empape bien la tierra, que quede bien fértil. Somos un país todavía agrícola, que las cosechas sean buenas, que sí hay que pedir todo eso al Señor, pero más que el Señor para convencerlo, cepillarlo, para que cambie su opinión, para que nos demos cuenta, por amor de Dios, que estamos en sus manos. Y si estamos en sus manos, y sin Él nada podemos hacer de bueno, porque para hacer desastres, para destruir y hacer el mal, nos bastamos por nosotros mismos. Y hacer el mal no es difícil, es fácil. Quebrar un vaso es muy fácil. Construirlo. Matar a una persona es relativamente fácil. Pero ustedes, mujeres, gestar a un hijo durante 9 meses, criarlo, no es fácil. Hacer el bien no es fácil. Hacer el mal es muy fácil. Y necesitamos al Señor. Esta conciencia la deberíamos de tener, incluso para situarnos, para que no nos mareemos y no caigamos en la soberbia y pensemos que nosotros somos los que hacemos para el Señor o los que nosotros hacemos para la Iglesia. Y el Papa acaba de recordar con todas las palabras
que nadie se encuentra con Dios sino a través de la iglesia. No son cosas pasadas de moda, no es que hay que ir al último grito de la no sé cuánto, son las verdades que no cambian. Por lo tanto, situarnos. Y al situarnos, ¿cómo no? Buscar hacer el bien, evitar el mal. En mi debilidad, intentar crecer. En mis pecados, intentar salir de ellos. Intentar. Y si vuelvo a caer, vuelvo a levantarme y no me quedo en el suelo. Nos enseña, entre otras cosas, esto que hay que levantarse, las 3 caídas del Señor en el Via Crucis. El Evangelio de hoy es especialmente duro. En Marcos, con el secreto mesiánico, hay todo un camino, todo un íter, todo un proceso de la subida a Jerusalén. Al fin van a Jerusalén. Y el Señor se le va adelantando. Y la gente que los acompaña tiene mucho miedo. ¿Qué piensa la gente que acompaña al Señor? Desde luego, digámoslo con todas las palabras, no está esperando un perdón de los pecados. No está esperando una filiación de adopción de hijos de Dios. No está esperando. ¿Qué espera? Pues su esperanza es neta y exclusivamente, en la inmensa mayoría, política. La soberanía de Israel, que en ese momento está bajo la bota imperial de Roma. Pero hay que decirlo todo. Por fuerte que fue el gobierno romano, el gobierno judío fue peor. Historia. Y hay que decir toda la verdad. Y estuvieron mejor bajo la dominación romana que cuando la no dominación romana. Por lo menos tenían justicia. Recordemos que la justicia romana no encuentra en Jesús culpa. Y Pilato lo quería soltar. No encuentro ninguna culpa. Y son la cerrazón de mente, la contumacia de los judíos los que obligan, chantajean a Pilato para que lo condene a muerte. Y Pilato, cierto, no se puso los pantalones, se lavó las manos, no haciéndose responsable, y los otros, es historia, se adelanta, van con miedo. Y les dice abiertamente que va a ser capturado, que lo van a maltratar, que lo van a matar. Y los otros, ni frío ni calor, cada uno de ellos llevaba sus propias ideas, sus propias planes, y al Señor, palabra de Dios, le entraba por un oído, le salía por otro, y ni siquiera. Padre, ¿qué está diciendo? Pues la verdad. Y está hablando de la pasión, y está hablando de la resurrección, y está hablando de la muerte, y está hablando de... Y en ese ambiente vienen Santiago y Juan, 2 de sus apóstoles, y le dicen: Señor, te queremos pedir una cosa. A ver qué quieren pedir. Que cuando estés en tu gloria, y aquí se imagina la gloria de Dios, el poder, la pompa, los desfiles y todas esas cosas. La gloria de Dios es la verdad de Dios. Y la verdad de Jesucristo es que tenía que morir por nosotros. Cuando estés en tu gloria, y reitero, la gloria de Jesucristo, el trono donde reina Jesucristo es la cruz. Y la corona, más que ser de oro con piedras preciosas, es la corona de espinas. Cuando estés en tu gloria, que uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Que seamos tu mano derecha y tu izquierda. Que seamos el segundo y el tercero en el mando.
Es imposible que alguien pida esto después de haber escuchado con sentido lo que le va diciendo Jesús. Están buscando Santiago y Juan la gloria del poder, y en el sentido humano de la palabra, está buscando la gloria del poder que está aparejado de riqueza y de mando y de comodidad y el Señor le dice, no saben lo que piden, no pueden tomar el cáliz que yo voy a beber. Y estos golilleros dicen, sí puedo. Que también Pedro, unos días después, Señor, aunque todos te abandonen, yo jamás te voy a abandonar. Pedro, mejor no sigas hablando, que antes que el gallo cante me vas a haber negado 3 veces. ¿Cuántas veces nosotros, presumiendo sin saber qué es lo que decimos, conmigo no va a pasar? Tendríamos que decirle, Señor, por tu infinita misericordia, ayúdame a no caer, fortalecerme. Más que presumir, pero es muy humano. Y el Señor les dice al fin, si van a beber del cáliz que voy a beber, está simbolizando la muerte por martirio. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no depende de mí, sino para quien está reservado. Inmediatamente los otros 10 se dan cuenta y se molestan fuertemente, se indignan. Los otros ya se le están comiendo el mandado. Ya se están repartiendo el poder. Ya se lo están repartiendo. Y se indignan y protestan. Padre, pero eso es hace 2000 años. Viera que aquí, así no se da aquí. Ay, Dios. Y lo tenemos en la familia. Yo soy el que mando y doy la última palabra. No, yo soy la que mando y digo la última palabra porque... Y los chavalos, nosotros mandamos por pleitos, divisiones, por cosas en el fondo que no tienen sentido, son estúpidas. En el sentido estricto de la palabra. Muy humanas, sí, muy humanas. Pero de la humanidad desviada hacia el mal, contagiada como efecto del pecado original. Y cuántos se pelean de si ocupan el primer lugar y que si están más cerca y que si les sirven primero y que si les sirven más ración y que si... Padre, que no se da, ¿cómo que no se da? Y todos los dramas cuando hay cambio de sacerdote, y todos los inventos, que es que lo cambian porque lo castigan, que es que lo traen porque lo van a premiar, que es que... Por amor de Dios, ¿por qué nos complicamos tanto en vez de aceptar una realidad que nadie es eterno? Y después déjenme decirlo con todas las palabras, haciendo esos teatros, incluso algunas veces presión contra el obispo, otras veces que dicen que se levantan en su rebelión, que no le quiten a su cura. Después vamos a protestar porque un presidente quiera prolongarse en su poder, en el poder. O somos serios, total, si para algunos lo pedimos, sobre la norma que establece nuestro segundo concilio provincial y nuestro sínodo diocesano, así estamos de infeccionados y después nos vamos a molestar porque alguien que sea presidente o que sea alcalde se quiera reelegir. ¿Con qué autoridad moral si nos oponemos al cumplimiento de una norma y a una autoridad como el obispo de trasladar a alguien? Entonces, ¿por qué nos vamos a oponer que otro quiere estar ahí? Que algunos se molestan, incluso los que se dicen opositores, porque todo en el fondo es quítate vos para ponerme yo, como recoge aquella canción. Pero eso no es serio, ni puede ser cristiano, no es humano.
Eso es de un egoísmo tremendo. Padre, y entonces está bien que se relija, hay que ver las leyes. Y sobre lo legal está la justicia. Volvemos a recordar que toda autoridad viene de Dios, independientemente cuál es la causa segunda, que sea la de transmisión de mando. El Señor se lo llama aparte y les dice, déjenme oírlo, antes de que nacieran las ideologías de hoy, muchísimo antes. Ya saben que los jefes de las naciones la gobiernan como que si fueran sus dueños. Es la tentación de todo el que tiene autoridad, considerarse el dueño de. Tentación que tiene el presidente de la República, sí. Tentación que tiene el alcalde, sí. Tentación que tiene el párroco, de pensar que los bienes de la parroquia son suyos, sí. Y el ubicarse que somos meros administradores, independientemente cuál sea el título con el cual administramos en nombre del Señor, eso es más difícil recordar. Sobre todo cuando hay un grupo de cepillos que viven a costillas, desde luego, parasitan, que me dicen que yo soy el que tengo la razón y los otros están equivocados. Padre, ¿qué está diciendo? Pues, si por esto pasamos todos, se pase la familia. ¿Cuántas veces le dicen al marido, intentado decir el lenguaje de la calle, no seas tonto, no seas guanaco, vos sos el que mandás, vos sos el que tenés los pantalones, poné tu autoridad? Y a la mujer, a la esposa, no seas tonta, guanaca, no te dejes, y otras cosas peores. Imponé tu autoridad, vos sos la que mandás, al fin y al cabo sos la mujer. Ya tenemos el pleito servido. Y a los chavalos, si ya sos grande, ya tú... Lo tenemos por ahí. Y vuelvo y repito, cuando hay que trasladar a algún cura, o cuando alguna vez dentro de la parroquia o dentro de una realidad eclesial más pequeña hay que quitar o al coordinador o al responsable de un área y sustituirlo. Cuántos escándalos, cuántas majaderías y cuántas estupideces hacemos sin recordar que toda autoridad viene de Dios y por lo tanto en elecciones de presidentes, de elecciones de diputados, en elecciones de alcaldes, tendremos que preguntarle al Señor cuál es tu plan sobre esta realidad. Como tantas veces se desvela el obispo pensando qué querés en esta situación, dónde tengo que poner a este sacerdote. Y no crean que es fácil. Miren, hace ya algunos años, cuando ella era religioso, el que era nuestro superior nos puso un ejercicio práctico. Que también entre los religiosos, cuando hay que hacer traslados, nos pidió a los miembros de la demarcación que cada uno en individual expresara por escrito cómo tenían que estar conformadas las comunidades, qué padres tenían que estar en tal colegio, hablo de la orden de las escuelas pías, Calazán, quiénes tendrían que estar en la comunidad de Managua, quiénes en la comunidad de León, quiénes en Dominicana, quiénes en Costa Rica. Y poniéndonos, honestamente hablando, poniéndonos en los zapatos del superior, y mando al padre aquí, sí, pero el padre este no se lleva con el padre otro, y si nos llevamos esto se nos cae la obra de aquí. No es fácil, de pelo de superiores, de pelo de superiores. Ya saben, los jefes de las naciones
la gobiernan como que si fueran sus dueños. Tentación constante a todo el que tiene alguna clase de autoridad de sentirse el dueño. Todos los problemas entre mayordomos, mayordomas con el cura. Todos los problemas de los curas, algunas veces con el obispo. De los movimientos, incluso los que creen que son la iglesia más que la parroquia y más que la diócesis. Desubicados, efecto del pecado, infección de ideologías y otras cosas del mundo, en el sentido peyorativo de la palabra. Y los poderosos los oprimen. No seas majadero, si tenés poder, usalo. Y que ni se le ocurra alzarte la voz ni verte de reojo, te lo comes, lo aplastás. No es así entre nosotros, va a decir el Señor. No es así. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y todas las veces que últimamente ha dicho el Papa Francisco, tiene unas expresiones muy especiales, muy latinoamericanas, muy argentinas, muy coloridas. El hablar mal del otro es como desollarlo vivo. ¿Cuántas veces hemos desollado vivo a nuestro señor obispo? ¿Qué está esperando para traer a no sé qué cura aquí, o para llevarse al cura de acá, o para poner en cintura no sé cuánto? Y a los que piensan tanto eso y lo dicen con mucho humor y con mucha paciencia, criticás al obispo sin saber. ¿Y cuándo vas a ordenar tu casa? Ay, padre, es que usted no sabe. No. Si vas a hablar de él, y tu responsabilidad cómo está. Candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? Y es más fácil ver la astillita en el ojo de otro que la viga que uno tiene en el suyo. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Y no lo dice en teoría, y no lo dice como una utopía. Miren en qué va a concluir este mandato. Como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que le sirvan, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. No solo los que me caen bien, de todos. No ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida para la redención de todos. Miren qué absurdos somos nosotros, que decimos que somos cristianos, seguidores del Señor. Algunas veces nos llenamos de que diciendo Jesucristo es el Señor, es cierto, pero no lo queremos imitar. Invitación más pues a nuestra reflexión, a nuestra conversión, y cómo no dar un himno de acción de gracias por Dios, que con nosotros ha sido tan bueno, sigue siendo tan bueno y es tan grande, y me tiene misericordia, incluso con todas las majaderías, todas las tonterías que algunas veces digo, y más aún con las que hago, siempre me ofrece el perdón. Quiero terminar con esto. Cuando tantas veces decimos referido al obispo o referido a otra persona, no necesariamente de la iglesia, ¿qué espera para ponerlo en cintura y darle lo que le merece? ¿Qué pasaría si Dios nos tomara la palabra y no al otro lo pusiera en cintura y le da lo que merece, sino que lo hiciera conmigo? Por amor de Dios, si merezco el infierno eterno. Lo repito, merezco el infierno eterno.
Y cuando yo, ay Padre, si mis pecados no son así de chiquitos, es cierto que se me va la lengua. El pecado, como las realidades, se juzga en cuanto a la materia misma, es uno de los elementos, pero también un elemento es en cuanto a la persona ofendida, a la dignidad de la persona ofendida. No es lo mismo, déjenme decir, darle un golpe a una persona como yo, darle un golpe a un niño, que tengo que protegerlo, o darle un golpe a un anciano, y déjeme ser irónico, ¿no? O darle que un varón le dé un golpe a la mujer, con la ley 779 ya le amargan todo el resto de su existencia. El golpe es el mismo, pero la dignidad de la persona varía. Y Dios, siendo infinito, su dignidad es infinita, por lo tanto toda ofensa contra el Señor, chiquita o grande, es infinita, por lo tanto merece un castigo infinito, el infierno. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Otra cosa es que el Señor es sumamente misericordioso y que nos tiene paciencia. Aquella que reclama tanto el Chavo del Ocho, que no me tiene paciencia, nos tiene paciencia. ¿Cuándo al fin? ¿Cuándo al fin? Vamos a ser honestos con el Señor y lo vamos a dejar a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.